Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos otro domingo más con el deseo de compartir algo de la palabra de Dios. Quizás usted está en su hogar con un mate, quizás está en la cama todavía con su celular o su computadora y realmente Dios quiere hoy bendecir nuestras vidas. Así como el mensaje ha llegado a mi corazón, Dios va a llegar a sus vidas y a sus corazones. Y es un privilegio para nosotros, aquí con Marcelo, en su hogar, poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ser bendecidos. El mensaje es la humildad, la humildad. Aquello que el Señor Jesús nos enseñó durante toda su vida, la humildad. Él vivió en humildad. Por eso es que en esta mañana va a ser de tremenda bendición para nuestras vidas. Pero antes de comenzar, para que se vayan conectando todos, les invito a escuchar una melodía, así se van conectando todos y escuchamos esta hermosa canción que el Señor nos ofrece en esta mañana. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es su majestad, tu mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es su majestad y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es su majestad, tu mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su majestad y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Aquí estamos, hermanos, en esta mañana y hablando un poquito de la humildad, ¿no? Cómo el cristiano tiene que ir aprendiendo del Señor Jesús en su vida lo que es y cómo vivir en humildad. Ahora, una de las cosas que encontré lindas que en esta mañana nos van a ayudar a introducir en el mensaje, el corredor muy famoso, Fangio, supo decir, él decía, se puede ser el mejor, pero sin pensar que aún ha llegado. Y qué palabra, ¿no? Porque decir, se puede ser el mejor, pero todavía él no había pensado que había llegado a ese punto en la cual él según estaba, ¿no?
Yo también decía, cuando meditaba en esta porción de la palabra de Dios, la humildad no debe ser un traje. Hoy la gente, por el traje o por lo que uno viste, te puede considerar una persona humilde o no humilde. La humildad no es un traje, sino es un estilo de vida. El Señor Jesús no solamente tenía su ropa, porque cuando le crucificaron al Señor Jesús, dice que sus ropas eran simples. Los soldados dice que sortearon su ropa, pero no porque eran caras ni porque eran ropas lujosas, sino que era un premio de lo que ellos estaban haciendo, de aquel que estaban crucificando. Pero eran ropas sencillas, humildes. Pero no solo era humilde en su ropa, era humilde también en el corazón. También otra frase que también he recopilado aquí es: la humildad no es pensar mal de uno. Muchas veces uno dice, no, uno tiene que pensar contrario a lo que uno es. No, no es pensar mal de uno. La humildad es no pensar en uno mismo. Es diferente. Es no pensar en lo que uno es. No es pensar en lo que uno quizás ha logrado en la vida, sino darle la importancia a aquel que ha hecho que uno ha logrado el estilo o el lugar donde ha llegado. Pero la palabra de Dios en Filipenses, el apóstol Pablo le habla a los filipenses y es algo extraordinario lo que le dice. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, un capítulo extraordinario que se utiliza mucho para la cena del Señor, pero hoy en esta mañana nos va a hablar de esa humildad, de la humildad. Y quería leerles el capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí, hasta ese versículo vamos a leer, pero el versículo que vamos a considerar en esta mañana es el versículo 3, que dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra traducción de la palabra de Dios dice estimando a los demás como superiores a uno mismo. Dice la palabra de Dios. Y en este versículo vamos a entender que la humildad es difícil de definirla. Pero sí hay cosas en nuestra vida que pueden definir que no somos humildes. Como estas palabras que hoy podemos ver en esta mañana. Una de las palabras que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, porque si vamos a ver en todas las cartas del apóstol Pablo siempre hay cosas de esta. Porque había hermanos que ya creían que estaban en ciertas posiciones. Entonces, como que el apóstol Pablo pone un paño frío y le dice: nada hagáis por contienda. La palabra contienda es eriteia, en el original es eriteia. Fíjense en lo que significa esta palabra eriteia.
ambiciones egoístas. Cuando muchas veces el enemigo nos cambia de visión, cuando muchas veces nos cambia esa visión que el Señor nos dio y empiezan esas ambiciones egoístas en nuestra vida. Empezamos a vivir una vida con direcciones diferentes a las que Dios nos permite o nos hace o nos quiere hacer vivir. Dice Erideia, ambiciones egoístas. Muchas veces amamos más a las cosas que a los hermanos. Muchas veces amamos más a nuestro ministerio que a Dios. Entonces se produce esto, ambiciones egoístas. Empezamos a pensar en nosotros mismos, en lo que somos. En nuestro ministerio, si este ministerio se agrandó es porque yo estoy. O poder pensar si yo estoy aquí porque yo me esmeré en hacerlo y estar donde yo hoy estoy. Y entonces empieza esta palabra a hacer en nuestra vida cabida. Y es contienda. Dice ambiciones egoístas. Pero también dice otra palabra que dice nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esta palabra vanagloria es kenodoxia en el original. Keno significa vacío, doxia significa arrogante. Pero en sí unida la palabra quiere decir glorias vacías. Le estaba diciendo que no a los filipenses le estaba diciendo que no tengan ambiciones egoístas, pero también le estaba diciendo que no busquen glorias vacías. Si podemos ver en la palabra de Dios, podemos ver cuando el Señor Jesús un día vino una madre a pedirle a él que un hijo se sentara a la diestra y el otro a la izquierda. Y el Señor Jesús dice que se enfrenta con esta mujer y le dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Porque dice, el lugar de la izquierda o la derecha no es que yo lo pueda dar, sino mi Padre que está en el cielo. Pero le dice algo al principio, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y muchas veces esa gloria vacía que muchas veces nos ponemos o buscamos, es esta vanagloria. Esa es kenodoxia, glorias vacías. Eso marca la falta de humildad. Eso hace que la humildad se vaya de nuestra vida por objetivos equivocados. Ahora dice, antes bien, dice, con humildad. La palabra que en el original es tapeinofrosine. Esa es la palabra que el apóstol Pablo escribe aquí en Filipenses. Esa palabra tapeifrosine significa inclinarse o tirarse abajo. Pero esa palabra tiene una connotación especial. Esa palabra que tiene esa connotación especial dice que es sacada del ejército. Ustedes vieron que cuando el ejército está el comandante o está el superior y dice cuerpo a tierras, a todo. Entonces todos los soldados se tiran cuerpo a tierra. Bueno, esa palabra humildad es sacada de esa idea. Y qué hermoso es poder pensar en esa palabra. Porque cuando nosotros pensamos que el Señor Jesús es nuestro superior, que es el que sabe, el que ve, el que vela por nuestras vidas, el que nos cuida, el que sabe todo lo que va a suceder en nuestra vida, ¿sabe qué te dice? Tírate abajo. Y una de las cosas que Dios nos dice muchas veces, tírate abajo porque yo veo el peligro. En primer lugar, Dios te dice, tírate abajo porque yo estoy a tu cuidado. Yo soy el que voy a parar todo aquello que venga a tu vida
y que muchas veces decís eso me va a producir daño y heridas graves. ¿Sabes qué te dice el Señor? Tírate abajo, humíllate, tírate abajo. Yo voy a recibir aquello que viene. Yo me voy a quedar parado para recibir esas balas. Que quizás este mundo, quizás este sistema te pueda tirar y quererte tirar abajo. Tú, el Señor te dice, tírate abajo, porque yo voy a recibir aquello que te haga daño. Nosotros podemos ver en decisiones de grandes hombres de Dios que muchas veces utilizaron esto y su estilo de vida era con humildad. Vemos a Abraham, aquel que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero un día dice Abraham que los pastores de Abraham y de Lot se peleaban, había problemas entre ellos. Entonces, ¿qué hace Abraham? Bueno, le dice a Lot, tú elige la tierra. Si tú vas para el sur, yo voy para el norte. Y si tú vas al este, yo voy al oeste. No hay ningún problema, tú elige a dónde quieres ir. Dice que Lot miró a la llanura, que era toda fértil, era verde, y allí se fue. La humildad de Abraham hizo que Dios pudiera ver en ese hombre esa fe en él, esa confianza solamente en Dios. Fíjense en que cuando Lot se aparta de él, dice que Dios lo lleva a un lugar y le dice, mira Abraham, todo lo que ves para el norte, todo lo que ves para el sur, todo lo que ves para el este, el oeste, todo lo que alcanzare tu vista, eso será tuyo. Fíjense, muchas veces queremos tener razón, pero ¿cuántas veces si decimos con humildad y nos tiramos abajo en humildad, el peligro va a pasar? Aquellas balas que vendrán a nuestra vida serán recibidas por aquel que nos dice, humíllate, humíllate. Y qué hermoso es poder pensar en esta palabra. El apóstol Pablo le dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ya sacando de nuestra línea nuestra vida, sino pensando en el otro, en el hermano, en el que está a nuestro lado, nuestro prójimo. Los fariseos le preguntaban, ¿y quién es mi prójimo? El Señor Jesús les cuenta una parábola del buen samaritano, de aquel hombre que, pasando aquellos grandes hombres de la ley, pasó la religión, pasó la ley, pero pasó este hombre y vio a aquel hombre que había caído en mano y dice, él es el que rehusó de misericordia, ese es el prójimo. No pudo decir samaritano porque no se llevaban bien los judíos con los samaritanos, pero vemos a ese hombre con humildad, se bajó, dice que descendió de su cabalgadura, curó sus heridas, cambió su posición, él empezó a caminar, más el herido iba arriba de su cabalgadura. Eso es una muestra de humildad para nuestras vidas. Y el apóstol lo quiere marcar. Dice en 1 Pedro 5:6, dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchas veces pensamos que humillándonos, muchas veces, delante de un hermano que quizás viene contra nosotros, o quizás una persona que venga contra nosotros, pensamos que vamos a perder. Y no es así. Y no es así. Es cuando Dios está recibiendo el peligro, está recibiendo todas aquellas cosas que a mí me pueden hacer daño. Y el Señor dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese tiempo solamente es de Dios. Hoy nos toca a nosotros vivir en humildad. Y vivir en humildad no es vivir en pobreza. Vivir en humildad es un estilo de vida.
no importa lo que tengas, vivís en humildad porque todas las cosas decís que tenés o las que posees son de Él y solamente eres un administrador de todo aquello. Porque Dios lo da y Dios lo quita cuando quiere. Entonces vivir en humildad es un estilo de vida. Fíjense en lo que dice el apóstol cuando nosotros leemos en el capítulo 3, vamos a buscar en el capítulo 3, versículo 7. Fíjense, el apóstol Pablo le da a todos diciéndole, si ustedes tienen en qué gloriarse, yo tengo más. Y le empieza a decir, yo soy hijo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, y le dice tantas cosas en cuanto a la ley irreprensible, incircuncidado al octavo día, todas aquellas cosas le da el currículo de lo cual era Pablo antes de conocer a Cristo. Pero dice en el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermoso es poder pensar como pensaba el apóstol Pablo. Él pasaba de pedir cartas a los reyes para aprender, para atrapar a los cristianos y meterlos presos. Tener poder, eso era tener poder. ¿Y saben por qué él podía hacer eso? Porque era irreprensible, porque era judío, porque en cuanto a la ley era el mejor. Nadie podía presentarse delante de los reyes si no tenía una categoría. Y el apóstol Pablo lo podía hacer. Él lo podía hacer, podía tener ese privilegio por su conducta, por su nacimiento donde había nacido. Y dice, pero eso lo tengo por basura. ¿Saben qué? La palabra basura es desperdicio o excremento. En la palabra original, cuando el apóstol Pablo dice por basura, bueno, eso es desperdicio o excremento. Es la palabra que usa el apóstol Pablo allí. Es eso lo que nosotros por ahí tenemos que dejar a un lado. Decir, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que soy hoy, porque lo que hoy tengo y lo que puedo vivir es por la gracia de Dios. Es porque Él me permite vivir una vida diferente. Porque Él un día cambió mi futuro, porque Él cambió. Porque Él es el que tiene que llevarse toda la gloria en mi vida. Porque Él es el único que pudo hacer que nuestras vidas cambien. Y por eso la gloria tiene que ser para Él. Muchas veces, cuando dejamos de darle gloria a Dios, cuando le dejamos de dar a Dios lo que Él le pertenece, que es su gloria, muchas veces ahí es cuando nuestras ambiciones egoístas, nuestro corazón, nuestra mente, se empieza a desviar. Cuántas cosas podemos aprender de David, ¿no? Cuando decía en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él ya estaba en un palacio, había salido de ser un pastor de ovejas, un jovencito pastor de ovejas. Hoy estaba vestido de realeza, estaba con su corona, ya era rey, estaba en su palacio. Dice que tenía todos los reinos de todos los que estaban alrededor, los tenía todos bajo de su control. Pero él dice, no olvides, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Obligaba a su ser, a todo su ser, a su alma, su espíritu, su mente, su corazón. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuántas veces
Dejamos de darle gloria a Dios porque nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado o que Cristo Jesús nos ha dado. Hermano, que en esta noche podamos pensar. Que podamos pensar y podamos direccionar nuestra vida en humildad, en sencillez. Y si Dios te da participación en algo que puedas hacer, es por su gracia y por su amor. Asimismo, así una pequeña cosa, que no es pequeña, es grande, que quizás sea predicarle a tu vecino. Es la oportunidad que Dios te da para hacerlo. No te sientas grande porque hayas predicado el Evangelio, sino sentí gracias a Dios, o dale gracias a Dios, porque Él te dio palabra para hacerlo. ¿Cuántas veces dejamos de darle la gloria a Dios para tomarla a nosotros? No, Dios se tiene que llevar toda la gloria. Por eso es importante que la humildad en nuestra vida no sea un traje, sino sea un estilo de vida. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera orar por cada uno de ustedes. Quisiera poner sus vidas en las manos de Dios, para que seamos aquellos pequeños Cristos, pero aquellos pequeños Cristos que lleven esa luz de Cristo, que podamos revestirnos de Cristo, porque ahí, como dice en Filipenses capítulo 2, en los versículos más abajo, Él fue hasta la cruz. Muchos escritores dicen que Él se vació de lo que era, y no es así. Él no se vació porque Él no podía vaciarse de la realeza de Dios, de lo que Él era. Cristo era lo que era Dios. No se pudo vaciar. Es lo que dice ahí en el original. Dice que dejó de lado toda aquella gloria. Las dejó de lado. Él siguió siendo Dios. En la cruz siguió siendo Dios. Lo dejó de lado. Hoy es un ejemplo para nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, que si en nuestra vida hemos estado teniendo glorias vacías, viviendo aquellas metas vacías, Señor, que podamos estar en tu presencia en esta mañana. Y en primer lugar, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque muchas veces con el entusiasmo, con el enemigo que muchas veces nos engaña, muchas veces vivimos de acuerdo a los sentimientos de nuestro corazón y quizás nos hemos equivocado. Señor, queremos esta mañana pedirte perdón. Pedirte, Señor, que puedas guiarnos, puedas ser el centro de nuestra vida, puedas ser, Señor, nuestra gloria, que tú te lleves todo lo que somos, Señor. Señor, si algo bueno hacemos, Señor, es por tu gracia, es por tu amor. Y si algo las personas pueden decir algo de nosotros, es porque tú estás en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre Celestial, en esta mañana, a cada hermano, quiero que entres en su hogar y bendígalos. Bendícelos, Señor. Cuídalos, Señor, a cada uno. En este tiempo, Señor, en la cual podemos estar aislados, pero, Señor, de nuestro corazón, que pueda estar unido a ti, Señor. Padre Celestial, bendice a cada uno. Bendícenos. Cuida nuestras vidas. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.